Bueno, se ha publicado recientemente una serie de datos que hace referencia al precio de la factura de la luz en los países europeos. Y lo que hemos visto en esos datos que son correspondientes al año 2022, concretamente se reparte en dos semestres, el primer semestre de 2022 y el segundo de 2022, y los datos que hemos conocido son los del segundo semestre, se revela cómo España tiene tenemos una nueva suscripción, muchísimas gracias, Robin. En esos datos lo que se revela es simplemente que España tiene una factura de la luz de las más caras de Europa. Está en el puesto séptimo u octavo. Entonces, esto contrasta claramente con estos mensajes que hemos conocido en el último medio año de que la excepción ibérica, el tope al gas, ha rebajado mucho la factura de la luz y ha conseguido un precio de la energía eléctrica mucho más barata que el resto de países de nuestro entorno, ¿no? Entonces, el economista Juan Ramón Rayo ha subido un vídeo a su canal de YouTube en el que trata de explicar por qué ha ocurrido esto. Buena parte de la explicación es cierta, es certera, de hecho, pero otra parte no. Utiliza determinadas trampas, hace importantes omisiones y sobre todo, al final, adquiere o llega a una conclusión que deja muchísimo que desear, como aquí demostraré con datos, con argumentos y con mucha solidez, ¿no? Para variar, hace un análisis absolutamente secado hacia su orientación ideológica y de teoría económica, que es la liberal, entre comillas, porque también, como he explicado en otras ocasiones, Rayo sale a defender a las grandes empresas, más que a defender el libre mercado, porque nunca se mete apenas con las grandes empresas que entran en cárteles, pactan precios, son oligopolios, como precisamente el sector energético. Pero bueno, aquí lo que pretendo hacer es responder a Rayo, responder a ese vídeo en el que ha dado su explicación de por qué España tiene una de las facturas de la luz más caras de Europa y, por supuesto, limar todas esas manipulaciones, todos esos sesgos en los que se mete, y también dar mi visión sobre por qué en realidad en España vemos datos de ese tipo, ¿no? De que la factura de la luz está más cara que la mayoría de los países de Europa. Así que vamos allá. Esta es la noticia, ¿eh? En realidad no ha sido muy conocida. Yo entiendo que hay cierta confusión por parte de los periodistas que no entienden muy bien cómo funciona el mercado eléctrico y la formación de precios en este mercado, pero sí que algunas noticias pues han hecho eco. Algunos medios han titulado que efectivamente Bruselas ha revelado a través de esta Oficina de Estadísticas Europea que la luz en España cuesta un 20% más que en Europa, pese a la solución ibérica, ¿no? Por supuesto, un medio de derechas que pretende atizar al gobierno, atizar a esta política de la excepción ibérica, y vamos a intentar explicar qué parte de realidad tiene esto y cómo lo podemos cuadrar con esos mensajes de que la excepción ibérica ha funcionado en los últimos meses, que es una evidencia contrastada que no se puede negar, como tantas veces he explicado en mi canal y como también explicaré a continuación, ¿no? Pero vamos a esos datos. Si estos son públicos, todo el mundo lo puede ver. Si entramos en la página de Eurostat, veremos que los precios de la electricidad, de la factura final, contando ya impuestos y otro tipo de cargos, en España está en esa posición, ¿no? En la posición octava, si no cuento mal, con varios países que están por encima, pero en cualquier caso está por encima de la media europea, ¿no? Entonces, ¿eso cómo cuadra con lo que estábamos comentando de que la excepción ibérica pues ha reducido bastante la factura de la luz? Pues fijaos, estos son datos, quiero que veáis el gráfico, son datos para el segundo semestre de 2022, que son los que, por cierto, compartió Rayo en su vídeo, pero no compartió esto. Los datos del primer semestre de 2022. Casualmente hizo esta omisión en la que se ve claramente cómo España estaba peor, en un momento en el que no había excepción ibérica, en un momento en el que todavía no se había aprobado el tope al gas. Recuerdo que se aprobó en junio, el 14 de junio, si no recuerdo mal, de 2022, así que en este primer semestre, esto es, por cierto, no he dicho, la factura de la electricidad para los hogares, ya veremos qué pasa con las empresas, pero para los hogares, en el primer semestre estaba España con una factura de la luz mucho más cara, o al menos estaba en el quinto puesto, y en el segundo semestre, pues como podéis ver, bajó al octavo puesto. Eso, por supuesto, Rayo no lo dice, lo omite de forma claramente interesada, y aquí podéis ver cómo
incluso si nos vamos más atrás en el tiempo, por ejemplo, esto es de 2018, España estaba incluso en el cuarto lugar, con la tarifa de la luz más cara, ¿no? En cuarto lugar de toda la Unión Europea. Esto lo que nos revela es que España siempre ha tenido una tarifa de la luz muy cara. Luego ahondaremos en por qué, ¿no? Según Rayo, es porque el Estado interviene mucho en la economía, ¿no? Por supuesto, eso es lo que dice para cualquier tipo de asunto económico, llueva, truene o nieve, se hable de energía o se hable de precio de los alimentos, ¿no? O del mercado laboral. Pero en cualquier caso, vamos a ver cuál es nuestra explicación desde un punto de vista heterodoxo. Antes de ello es importante detenernos en que esto que comento aquí, de que la excepción ibérica funciona y que reduce la factura de la luz, es una evidencia que no se puede negar y que ni el economista más derechoso de todo lo niega. De hecho, Rayo no lo niega en su vídeo, lo comenta de pasada y dice, bueno, el tope al gas ha reducido un poco o algo ha reducido el precio de la luz, pero no ahonda en ello porque no le interesa dar rédito al gobierno de coalición por haber aprobado esta medida. Tengo que dejar claro que yo no soy ningún fan de la excepción ibérica. En este vídeo que tenéis aquí, que es mío en mi canal de YouTube, explico y doy mi opinión al respecto. Esto es solo un parche. No arregla para nada los problemas de raíz que hay en el mercado eléctrico, ni muchísimo menos, pero lo que no se puede negar es que reduce algo sustancialmente el precio de la luz y nos ha venido bien en los últimos meses a buena parte de los hogares y sobre todo a la mayor parte de las empresas, como luego argumentaré, ¿no? Pero esto que quede ahí anotado y mencionado, que yo no soy ningún partidario de la excepción ibérica. La forma de solucionar los problemas de la factura de la luz tan cara tendrían que ser muy, muy diferentes. Y si se ha hecho la excepción ibérica, que es un parche, es porque el gobierno está comandado por el Partido Socialista, que aparte de ser muy poco valiente, pues tienen puertas giratorias con el oligopolio eléctrico. Así que no iban a llegar muy lejos en ese sentido. Menos mal que Unidas Podemos pues presionó para hacer algo que ha venido bien, pero que, como comento, es claramente insuficiente. Vamos a explicar cómo se conforma el precio de la factura de la luz. Juan Ramón Rayo lo hace en su vídeo, como digo, de forma certera. Lo que pasa es que luego las conclusiones a las que llega y las omisiones en las que incurre son, pues bueno, dejan mucho que desear. Pero aquí lo voy a explicar de una forma más esquemática que creo que se puede entender mejor. Para empezar tenemos el mercado mayorista con un tricolor súper bonito, pero que no me voy a detener en ello, para eso tenéis el otro tipo de vídeos que tengo en mi canal, pero ahí se conforma el precio mayorista que viene establecido por el cruce de la demanda y la oferta de las empresas energéticas. Es decir, las centrales que generan energía pues van ofreciendo ahí su precio en una subasta y luego las empresas comercializadoras se las compran al precio que se determine en la subasta y finalmente se fija un precio que, si es el del gas, porque esto va por de la tecnología más barata a la más cara, si es el del gas, el del ciclo combinado, entonces es un precio muy muy elevado que se comparte con todos, incluso con la hidroeléctrica o con la eólica, aunque sea muchísimo más barata. Este es el principal problema de que tengamos una tarifa de la luz muy cara en España y en el resto de Europa, porque es que se conforma de la misma forma, ¿no? Es una herramienta, es un diseño institucional por parte de Bruselas, que fue en su primera intención, en su origen, para dar incentivos a las energías renovables, porque en aquel momento todavía no eran muy rentables, y dice, bueno, pues para que haya mucha más inversión en estos espacios, vamos a inflarlos a beneficios empresariales. De hecho, si veis el otro vídeo de Rayo, pues él está totalmente a favor de esto, de sí, vamos a lograr que sea muy rentable para que le lluevan beneficios empresariales del cielo a estas centrales hidroeléctricas y de energía renovable para que haya mucha más inversión ahí. Llamadme loco, pero es mucho mejor, más eficiente y más lógico, pues invertir directamente ahí por parte del Estado o canalizar, ya no te digo que sea una empresa pública, pero que el Estado canalice las inversiones ahí de forma con regulación, con algún tipo de ayuda, pero no inundando con dinero caído del cielo que proviene del pago que hacemos nosotros como consumidores. O sea que Rayo lo que está diciendo es que a todos nos saca más caro para que las empresas se hagan de oro, a ver si por casualidad, porque les venga bien, inviertan en las energías renovables. Pero bueno, ahí se fija el precio, como os decía, para todas las tecnologías con el precio de la más cara. Importante eso, que cuando es la del gas es muy cara.
Pero como ya explico yo en otro vídeo, a veces no es ni siquiera la del gas la que cierra esa subasta, sino que es la de la hidroeléctrica y aún así tiene un precio súper alto. Luego intentaré explicar por qué, pero es una confabulación entre las grandes empresas, que son las mismas, casualmente son tres que dominan este mercado, son un oligopolio tremendo. Pero bueno, quedémonos con que en ese mercado es donde está la raíz del problema, en ese mercado marginalista que es un diseño de la Unión Europea. Bien, la industria puede comprar directamente ahí, y de hecho lo suele hacer la mayor parte de la industria, de las empresas dedicadas a las actividades económicas, suelen comprarlas directamente de ese mercado mayorista, y es justo en ese mercado mayorista donde hace efecto el tope al gas, ¿vale? Eso es importante, porque el tope al gas lo que hace es que no se puede, que la energía, el precio de la energía más cara que no sea tan alto en el caso del gas, y entonces lo que hace es taparlo, ¿vale? Llegar a un techo máximo, y entonces el precio que luego va al resto de la tecnología es más barato. De forma muy simplificada, si queréis profundizar tenéis otros vídeos. Entonces el tope al gas afecta ahí, reduce la factura de la luz, que la factura que se compra directamente ahí al mercado mayorista. Porque como veis también existe lo que se conoce como mercado regulado, que es la tarifa PVPC, ¿vale? Falta ahí una C en ese gráfico, a la que se adscriben actualmente en torno al 25% de los hogares. No hay datos fiables actualizados, ¿vale? Porque llegan con cierto retraso, pero hace un año era más o menos la mitad de los hogares. Lo que ocurre es que como aumentó tanto el precio ahí en el mercado mayorista, la gente se asustó, se le estaba aumentando mucho la factura y se cambió a otro tipo de factura que comentaremos a continuación. Pero para que veáis que hay un 25% de la familia que también se ven beneficiadas del tope al gas porque ha topado los precios en el mercado mayorista. Fijaos que la empresa, cuando vamos a ver los precios de la empresa, no de las familias, que era el gráfico que teníamos antes, por supuesto este gráfico no lo ha sacado Juan Ramón Rayo, no le conviene, es una omisión interesada, pues vemos que España baja mucho en ese ranking. ¿Por qué? Porque la excepción ibérica ha funcionado, y para las empresas que en su mayoría acceden directamente a ese mercado mayorista, pues les ha salido bastante más barato que lo que tenían antes, porque aquí en este gráfico vemos que sigue en niveles elevados, por encima de la media europea, pero si lo comparamos con lo que ocurría antes, pues ha bajado varios peldaños en el ranking, y eso es gracias a la excepción ibérica. Así que eso que quede clarísimo, que la excepción ibérica, aun siendo un parche, aun siendo claramente y manifiestamente mejorable, viene bien para reducir el precio de la luz, pero concretamente en el del mercado mayorista. Bueno, tenemos un raid de abrazo del oso, muchísimas gracias por ese apoyo. Estamos hablando del precio de la factura de la luz, así que espero que os interese este tema. Y podéis, por supuesto, comentar, hacer preguntas que yo trataré de responderlas una vez acabe la exposición. Entonces tenemos que el 25% de los hogares se adhiere a esta tarifa de PVPC, de mercado regulado, que fluctúa con ese mercado mayorista, ¿no? Si aumenta el mercado mayorista, aumenta también tu tarifa como familia que eres, pero hay otro tipo de familias que han acogido y han firmado otro tipo de factura, que es la que se conoce como mercado libre. Que por cierto, los nombres están como son inversos, porque el regulado sería más bien el otro, porque fijaos que la PVPC lo que hace es fluctuar con los precios del mercado mayorista, que tienen que ver con los precios internacionales, ¿vale? Entonces es un poco el casino financiero. Fijaos que es muy parecido para el tema de las hipotecas, tener un tipo de interés variable, ¿no? Si tú vas a pagar en función de lo que marque el mercado, no un precio pactado, no un precio fijo, que eso sí sería el tipo fijo, que aquí lo tenemos representado para este mercado eléctrico con el mercado libre, al que ya hay hasta un 75% de familias que se han adherido a él. Han firmado un contrato con una comercializadora que lo que hace es comprar la energía a un precio pactado, normalmente durante un año, y entonces es como un tipo fijo. Durante un año tú sabes lo que vas a pagar de energía. Entonces, ¿qué ocurre? Que el tope al gas no afecta directamente, al menos a corto plazo, a este tipo de contrato, porque, como digo, el tope al gas afecta al mercado mayorista, pero no a la factura final de los hogares que han firmado un contrato con comercializadoras para pagar siempre lo mismo durante un año, ¿no? Entonces, claro, el tope al gas, que ha venido bien, como digo, es un parche, vale, pero ha venido bien, solo ha beneficiado al 25% o a todos los hogares que en el momento en el que se aplicó y se aprobó el tope al gas, pues estaba
funcionando, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Juan Ramón Rayo en su vídeo lo comenta, como digo, de forma acertada, pero vamos a ver qué pasa ahora con las conclusiones. Aparte de que hay más componentes que explican el precio de la factura. Ahí los tenéis, ¿eh? Los peajes, que sería el coste de trasladar o transferir toda esa energía eléctrica desde las centrales hasta los centros de consumo, hasta los hogares, hasta las empresas. Primas por energías renovables, que estos sí son vicios, inercias, residuos de políticas económicas aplicadas nefastamente por el Partido Popular y por el Partido Socialista. Por cierto, esto también lo recoge Juan Ramón Rayo en su vídeo. También el déficit tarifario y por último los impuestos. Impuestos, claro, cuando tú sumas todo eso ya tienes la factura final. Los impuestos que, como bien sabéis, en estos últimos meses, debido a la guerra de Ucrania, se han reducido mucho, ¿eh? Se ha reducido el impuesto a la electricidad del 5,1% al 0,5%, casi supresión, la reducción del IVA del 21% al 5% y la suspensión del impuesto a la generación. Todo eso aplicado por esa intervención pública de la que hablamos, ¿no? Entonces, sí, es un mercado absolutamente regulado, pero no perdamos de vista la omisión tan tremenda en la que cae Rayo, de forma consciente, sin ninguna duda. Y es esta. Tenéis un vídeo en mi canal de YouTube en el que explico cómo el oligopolio eléctrico nos roba a manos llenas. Ellos tienen beneficios millonarios gracias a que nosotros nos empobrecemos pagando tarifas de la luz muy encarecidas artificialmente. Porque, de verdad, si os interesa el tema, este vídeo os va a gustar. Porque ahí explico con pruebas, con datos, cómo el oligopolio eléctrico se pone de acuerdo para inflar los precios en el mix mayorista, en el mercado mayorista, para afectar a ese mix energético. Entonces, ese es el principal problema. El principal problema, como he dicho antes, es que tenemos un mercado marginalista en el que el precio de la tecnología más cara marca el resto, y luego también un oligopolio eléctrico que ocurre, por cierto, también en muchos países de la Unión Europea. Por eso la factura de la luz también en otros países está más cara, incluso que en España, o estaba más cara. Y que es lo que explica que se ponen de acuerdo entre sí y inflan los precios y nada, pues tenemos que pagar todos los consumidores. De eso Rayo no dice nada, convenientemente, porque como yo siempre digo, él no defiende el libre mercado, no defiende que haya pequeñas empresas compitiendo entre sí por bajar los precios. Él lo que defiende es a las grandes empresas, a Ferrovial, en este caso al oligopolio eléctrico. Vamos a meternos de lleno en lo importante, aunque todo está en ese vídeo, pero fijaos, para el ámbito de la distribución de la electricidad, es decir, lo que afecta a las comercializadoras, en el caso de gas, que este gráfico es muy representativo, fijaos, Naturgy, Endesa, Iberdrola, el 90% prácticamente de control. Eso se llama oligopolio. Incluso la teoría económica convencional, incluso los economistas liberales, deberían estar en contra, ¿vale? Otra cosa es que Rayo no sea verdaderamente liberal, pero fijaos, no puede ser que 3 empresas controlen el 90% y que encima a veces pacten precios entre ellas, porque la Comisión Nacional del Mercado de Competencia también ha multado en muchas ocasiones a estas empresas por pactar precios. Por cierto, tendría que haber traído esa noticia que se me ha olvidado. Fijaos, más gráficos. Para la distribución, pues ahí tenéis Iberdrola, Endesa, Naturgy, ¿vale? No solo para la comercialización, sino que también en la distribución de esta electricidad. Estamos hablando de un oligopolio en el cual las 3 empresas controlan la mayor parte. Y la producción eléctrica también. Fijaos aquí, centrales de ciclo combinado, las que encima marcan el precio por regla general más caro del resto de las tecnologías. Pues aquí tenemos Gas Natural, Iberdrola y Endesa, son las que controlan una buena parte de ese mercado. Entonces, si os interesa el tema, os vuelvo a enviar a ese vídeo que os he hecho referencia en mi canal de YouTube, porque vais a flipar. De eso se ha hablado muy poco, pero son pruebas fidedignas, nadie me las ha refutado hasta el momento. Como la empresa hidroeléctrica, como es de Endesa también, pues sabe cuánto va a pujar la del gas natural, que es de Endesa también, y entonces ponen un precio elevado y ya está, Santa Pascua. Y ahí apenas hay supervisión, apenas hay regulación, y es un robo a mano llena. Y de esto no dice nada Juan Ramón Rayo. Claro, porque él va a defender los intereses de las grandes empresas, ¿no? Y ahora, para terminar, para darle ya el zasca definitivo a este tema y para refutar absolutamente la tesis de Juan Ramón Rayo, vamos a ver en qué países está la factura de la luz más barata, ¿vale? Porque, vale, reconocemos lo que ha dicho Juan Ramón Rayo, que es al fin y al cabo los datos. La tarifa de la luz en España está comparativamente elevada en relación a otros países de nuestro entorno,
Pero esto no es por la excepción ibérica ni muchísimo menos. Al revés, la excepción ibérica lo ha bajado. Es por un problema de origen, de raíz, en el mercado marginalista y en el oligopolio eléctrico. Entonces habría que atacar ahí, ¿vale? Pero vamos a ver cómo logran los países que menos precio tienen en la tarifa de la luz lograr ese objetivo. ¿Cómo lo logran? Aquí tenéis en este mapa los países ordenados en función de un grado de color del precio, en función de su precio de la tarifa de la luz. La final, ya incluyendo los impuestos, incluyendo todos los peajes, el mercado mayorista, etcétera. Entonces, fijaos que ahí que son los países del este, ¿no? Podríamos ver del este de la antigua Unión Soviética. Francia también tiene un color clarito. Polonia, ¿vale? Entonces vamos a ver uno por uno, muy rápidamente, cómo han logrado estos países tener un precio tan bajo en la luz. De hecho, Juan Ramón Rayo utiliza de ejemplo Francia. Dice, por ejemplo, Francia tiene una factura de la luz más barata que la de España, pero no dice nada de por qué. Y aquí vamos a verlo. ¿Por qué? Pues porque en Francia toparon el precio de la luz final, no el del mercado mayorista, en un 4%. En el año 2022, cuando se originó la guerra de Ucrania, cuando Rusia invadió a Ucrania, el gobierno francés dijo, la luz no va a aumentar más de un 4% en todo 2022. Toma ya, intervención pública de libro. Eso es lo que explica que el precio en la factura eléctrica en Francia sea tan baja en comparación con el resto de países, porque han intervenido públicamente. Así que no nos venga Rayo a ofrecer un ejemplo de Francia como país que tiene la factura más barata que España y se calle eso. Se calle que en 2022 los precios no pudieron aumentar más del 4%. De eso he hablado también en mi canal de YouTube en alguna ocasión. Pero es que en el año 2023 también se han topado los precios. Eso sí, un poquito más alto, al 15%, pero sigue muy por debajo de lo que ha aumentado la mayor parte de los países, ¿vale? Entonces, eso es una intervención pública del libro, que es lo único que puede explicar, lo único que puede lograr que los precios y la tarifa de la luz bajen. Venga, vamos con más países, porque habéis visto que en el gráfico había más. Por ejemplo, Serbia, ¿no? Eso es de los el segundo con la tarifa más barata. ¿Cómo lo ha hecho Serbia? De la misma forma, poniendo un tope al precio de la luz en la tarifa final, ¿vale? En este caso de 75 euros por megavatio hora hasta finales de agosto, que luego se volvió a posponer, ¿vale? Pero aquí tenemos algo que se calla Juan Ramón Rayo, y es que los países con la factura de la luz más barata es porque han intervenido más decisivamente, valientemente el precio de la luz, en vez de hacerlo en el mercado mayorista como ha hecho España, porque es lo que le ha permitido de alguna forma la Unión Europea, pues intervinieron directamente en la factura final. Vamos con más países. Kosovo, que sí, que es muy diferente este país, algunos ni siquiera lo reconocen como país, pero de la misma forma, poniendo un tope, regulando claramente el precio de la electricidad en la factura final. Otro ejemplo, Hungría. Sobre esto también hablamos en otro vídeo, por cierto, contestando a Rayo también, con el tema de los precios de los alimentos. Igual, limitando el precio de la electricidad en la factura final de una forma súper decidida. Polonia, igual, limitando los precios de la energía, en este caso para hogares y para pequeñas empresas. Croacia, de la misma forma, todos esos países, si tienen una factura de la luz tan baja en comparación con otros países, no es porque se haya dejado al libre mercado operar. Es porque ha habido una intervención pública todavía más valiente, todavía más potente que la que ha habido en España, ¿no? Entonces, aquí tenéis, será el último ejemplo de país. Aquí me ha aburrido, me he cansado, pero seguro que podría escoger más países y con este análisis superficial, pues ahondar en lo mismo y llegar a la misma conclusión. Me cambio y voy con las últimas conclusiones y terminaríamos. Las conclusiones son evidentes porque ya las he repetido, pero en primer lugar hay que dejar claro que sí, España tiene una factura de la luz bastante cara en comparación con otros países. Está en el 7º lugar en el segundo semestre de 2022, pero es que antes de aplicar el tope al gas estaba más cara. Además, no nos olvidemos de que hay hogares que no se han beneficiado directamente del tope al gas porque han firmado pues, ese tipo de mercado de tipo fijo, ¿no? Ese mercado libre en el que se asegura un precio pactado durante un tiempo, entonces no se benefician del tope al gas, pero sí las empresas
empresas que acuden directamente al mercado mayorista. ¿Cuál es la causa que explica que en España tengamos una factura de la luz históricamente tan elevada? Pues en primer lugar el mercado mayorista, ese sistema marginalista de conformación de precios, que es una maldita locura, que no puedes poner, no tiene ningún sentido económico ni técnico. ¿Cómo pones a competir a centrales nucleares con centrales como las de ciclo combinado? Las nucleares tienen que funcionar todo el rato, porque es su propia operativa lo que les piden, no las puede apagar y encender a la ligera, es un coste tremendo, así que las dejas funcionando y están funcionando todo el rato. En cambio las de ciclo combinado solo utilizan el gas natural cuando no queda más remedio, porque es un recurso natural muy limitado, también muy contaminante. ¿Y cómo las pones a competir con las, por ejemplo, las hidroeléctricas, que dependen de un recurso natural también limitado, sobre todo ahora cuando tenemos esta sequía, o con la eólica o la fotovoltaica, que dependen de que haya luz básicamente para poder operar? Entonces es una locura que solo permite o solo pretende dar incentivos a las energías renovables para que se hagan de oro, a ver si las empresas por su cuenta se ponen a invertir ahí, en vez de decididamente desde lo público invertir ahí, a través de empresas públicas o a través de empresas privadas. Pero demonios, regularlo, orientarlo todo hacia ahí, como hacen un montón de países como Corea del Sur, como Japón, como China, como Alemania incluso, ¿no? Entonces es lamentable eso. Y como decía, esas son las causas que explican, esa es la primera causa que explica que la factura de la luz esté tan inflada. Y la segunda causa es que hay un oligopolio eléctrico que Juan Ramón Rayo nunca menciona, que es lo que explica que se pongan de acuerdo y inflen los precios artificialmente. Y eso hay que mencionarlo, porque el problema de la factura eléctrica no es que haya mucha intervención pública, como dice Rayo, es precisamente que hay poca y que no se persigue decididamente a esos oligopolios para cargártelos, porque eso lo reconoce y lo apoya incluso la teoría económica convencional, que los oligopolios y los monopolios son muy ineficientes y causan muchos perjuicios en la economía. Pues ya está, si es vuestra propia teoría económica, vamos a seguirla. No empecéis aquí a hacer caso omiso de que hay oligopolio y encima decir que el problema es de la intervención pública, porque eso no se sostiene de ninguna de las formas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí, y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.